Hablamos ahora de lo que ha significado todo el escándalo en torno a la familia presidencial, al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, y otros miembros de su familia. El presidente Petro fue claro el pasado 3 de febrero en un consejo de ministros, les dijo a todos los funcionarios cercanos a él que no estaban autorizados para hablar con ninguno de los integrantes de su familia, los más cercanos, sus padres, sus hermanos, sus hijos, para evitar suspicacias y para evitar que se produjera un escándalo como el que hoy está salpicando a la familia presidencial, en particular por Nicolás Petro Burgos y por Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Nos dimos la tarea de averiguar detalles de visitas adicionales que han tenido familiares del presidente Gustavo Petro a otros ministerios y a otros despachos de entidades del orden nacional después del pasado 7 de agosto, que es el momento en el que comenzó el gobierno actual, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Comenzamos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a donde sí confirman efectivamente un encuentro del ministro Germán Umaña con el hoy diputado a la Asamblea del Atlántico, Nicolás Petro. Santiago Rincón, ¿qué dice la respuesta del Ministerio de Comercio sobre ese encuentro? ¿En dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y sobre todo, ¿cuál fue el objetivo de esa visita? Sí, señor Ricardo, pues mucha atención porque es que todo llama la atención. El lugar, la fecha, la hora y por supuesto el motivo de esa visita del diputado Nicolás Petro allí al Ministerio de Comercio. La fecha, 23 de agosto, ni siquiera 2 semanas después de la posesión del presidente Gustavo Petro. A las 5 de la tarde llegó Nicolás Petro al despacho del ministro de Comercio Germán Umaña, allí en el 7º piso del ministerio. Y el motivo es el siguiente, Ricardo, mucha atención. Nicolás Petro sugirió poner a Adelina Cobo, entonces suegra de Armando Benedetti, hoy embajador de Colombia en Venezuela y además una lideresa política del pacto histórico muy importante en Cartagena, sugirió ponerla en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena. Le voy a leer textualmente la respuesta porque es un tema, por supuesto, muy delicado y muy grave el que estamos revelando hasta ahora aquí en Blue Radio. Dice la respuesta del ministerio. El propósito de la reunión era hablar de los delegados del presidente en las cámaras de comercio de Barranquilla y Cartagena. El señor Petro Burgos quería presentar a la señora Adelina Cobo, que conoce los temas de la Cámara de Comercio de Cartagena. Ahí están entonces los detalles de esa reunión entre el hijo del presidente Petro y el ministro Germán Umaña. Sí, pues no solamente tenía intereses Nicolás Petro aparentemente en nombrar a Adelina Cobo, ex integrante del Consejo Nacional Electoral, una política muy avesada del departamento de Bolívar y de la ciudad de Cartagena, como delegada del presidente en la Cámara de Comercio de Cartagena, sino que también estaba interesado, según nos responde el Ministerio de Comercio, en ubicar o en maniobrar para que hubiese alguna persona conocida de él en la Cámara de Comercio de Barranquilla como delegada del presidente de la República. Es muy llamativo lo que responde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre este punto en particular. Santiago, usted habló con Adelina Cobo. ¿Qué le dijo sobre esta revelación que hace el Ministerio de Comercio a Blue Radio? Pues mire, lo primero que ella dice es que en ningún momento va a negar la relación de amistad muy cercana con Nicolás Petro. Incluso asegura que tiene todo su apoyo y su respaldo en este momento difícil que dice ella está pasando el hijo del presidente Gustavo Petro por todo este tema. Pero lo que sí dice es que jamás ha tenido interés en un puesto en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, que por lo pronto está escribiendo un libro, que no tiene interés en ningún cargo público o en alguna de estas entidades, en estas cámaras de comercio, que no ha decidido, incluso nos dijo Ricardo el tema de la alcaldía de Cartagena, que se la ha pedido el propio presidente Gustavo Petro en campaña en Tarima, en Cartagena, le pidió que ella fuera la próxima alcaldesa de esa ciudad. Dice que todavía no la ha definido y que no conocía de la reunión de Nicolás Petro con Germán Umaña, pues moviendo su nombre, el hijo del presidente Gustavo Petro, para que llegara entonces a esa junta directiva de la Cámara de Comercio, Ricardo. No tengo todavía detalles, Santiago, pero no sé si Adelina Cobo sigue siendo suegra o ya es ex suegra del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. No sé si, obviamente es un asunto personal, pero esa era otra condición adicional de Adelina Cobo.
que era muy cercana a la Casa Benedetti, en particular al embajador Armando Benedetti. En este momento, si usted me pregunta a hoy, no le tengo esa respuesta porque como usted dice es del resorte privado del embajador Benedetti, pero sí le puedo decir que en ese momento, agosto de 2022, en ese momento sí era la suegra del embajador Armando Benedetti. Ricardo. Tiene usted toda la razón. El 23 de agosto, 22-23 de agosto, Adelina Cobo, por quien va a interceder Nicolás Petro, era la suegra de Armando Benedetti, hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro durante toda la campaña y luego nombrado embajador de Colombia en Venezuela. Santiago, usted también tiene detalles de lo que significó una visita de papá del presidente Gustavo Petro, el ministro de Comercio. Efectivamente, Ricardo, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, no fue el único en visitar ese ministerio. Nos confirman mediante esa respuesta oficial el Ministerio de Comercio que también el papá del presidente Gustavo Petro, el señor Gustavo Petro Sierra, visitó al ministro Umaña, también llegó hasta su despacho allí en el 7º piso el 11 de octubre. Estuvo solo media hora entre 7 y 38 de la mañana, es lo que nos dice la respuesta oficial, y dice que supuestamente esa reunión, o nos dicen allí, fue para evaluar las propuestas del plan del gobierno del pacto histórico. El papá del presidente Gustavo Petro, que recuerda usted, Ricardo, también se ha hablado que ha estado en diferentes ministerios y que por supuesto hay que decir no estuvo para nada mencionado en el escándalo de su nieto de Nicolás Petro Burgos, pero que sí se dice tiene mucha cercanía con distintos ministros del gabinete del gobierno del presidente Petro, Ricardo. Pues en blurradio.com vamos a entregar detalles de estas respuestas del Ministerio de Comercio, Santiago, y estaremos a la expectativa de si la Casa de Nariño tiene algún comentario sobre esto que hoy está informando el Ministerio de Comercio sobre las visitas de Nicolás Petro y de Gustavo Petro Sierra, el padre del presidente Petro, a ese despacho, sobre todo en el caso de Nicolás Petro, en donde intentó interceder para que Adelina Cobo fuera la delegada del presidente en la Cámara de Comercio de su natal Cartagena.